las aguas del Atlántico, un barco ha logrado trascender el tiempo, el Correío de La Palma, construido en 1912 por encargo de la compañía de vapores Correíos de La Palma. Este barco no solo fue un medio de transporte, sino un símbolo de la conexión entre las Islas Canarias y un testigo del progreso de su gente. Además de ser un gemelo casi del Titanic, ya que se construyó de la misma manera, pero en una escala mucho más pequeña, siendo casi un cuarto de la eslora del famoso barco. Hoy exploraremos sus características técnicas, sus espacios para carga y pasajeros, y cómo este gran barco a vapor marcó una época tanto en Canarias como en toda España. El Correío de La Palma fue construido en los astilleros de W.H. Potter & Sons en Liverpool, Inglaterra, en el año 1912. Este encargo respondió a la necesidad de mejorar la conectividad entre las islas del archipiélago canario, facilitando tanto el transporte de pasajeros como el comercio interinsular. Formó parte de una flota de correíos que incluía otros buques icónicos como el León y Castillo y el Viera y Clavijo. Sin embargo, el Correío se destacó por su longevidad y su papel crucial en el desarrollo económico de las islas. Cabe mencionar que como buque de la época tenía cascos remaches, de los cuales se conservan actualmente algunos de ellos en el propio casco, ya que el barco está siendo restaurado y partes de ellos pues tuvieron que ser eliminados. El Correío de La Palma fue diseñado para adaptarse perfectamente a las rutas interinsulares de Canarias. Sus especificaciones eran ideales para el transporte marítimo en condiciones exigentes, como una eslora de 67,10 metros, suficiente para combinar espacios de carga y pasaje sin perder maniobrabilidad, manga de 9,05 metros, proporcionando estabilidad incluso en mares agitados, calado máximo de 3,7 metros, lo que permitía atracar en los puertos menos profundos del archipiélago, y un desplazamiento de 894 toneladas, distribuidas estratégicamente entre su maquinaria de carga y zonas de pasajeros. El motor de vapor de triple expansión de La Palma era una verdadera joya de la ingeniería. ¿Cómo funcionaba? El corazón era un motor de vapor de triple expansión, una tecnología avanzada para la época. Este motor transformaba la energía del vapor en movimiento, transmitiéndola a una hélice de bronce con 4 palas, que impulsaba el barco a una velocidad máxima de 12 nudos, unos 22 km por hora. El vapor generado en las calderas era utilizado de manera secuencial en 3 cilindros de diferentes tamaños. Cilindro de alta presión, aquí el vapor entraba inicialmente impulsando el pistón con su máxima energía. Cilindro de media presión, el vapor, ahora con menos presión, seguía haciendo su trabajo generando un movimiento adicional, y finalmente el cilindro de baja presión, que el vapor pasaba por el cilindro más grande, aprovechando hasta el último resto de energía antes de ser liberado al condensador. Este diseño permitía un uso escalonado y eficiente del vapor, reduciendo el consumo de carbón y maximizando la potencia generada. Una innovación que marcó un antes y un después en la navegación marítima. Este sistema era la clave de su fiabilidad y eficiencia en las rutas interinsulares del archipiélago y del Atlántico. El motor de triple expansión dependía del vapor generado en 2 calderas escocesas, un diseño popular en los barcos de la época. Estas calderas eran grandes cilindros de acero que contienen agua calentada mediante la combustión del carbón. Los fogoneros eran una pieza fundamental de la tripulación, ya que alimentaban manualmente las calderas con carbón, manteniendo una temperatura constante para producir vapor de alta presión. Era un trabajo agotador, realizado en condiciones de calor extremo y en turnos largos, para garantizar que el barco mantuviera su velocidad de crucero. Todo el trabajo del motor culminaba en la hélice, el componente que finalmente convertía la energía de vapor en movimiento. La Palma estaba equipado con una hélice de bronce de 4 palas, diseñada para ofrecer un equilibrio entre potencia y eficiencia, como ya se mencionó. Este tipo de hélices era ideal para las aguas del Atlántico, ya que proporcionaban un empuje constante y era resistente a las duras condiciones marítimas. Su diseño permitía al barco alcanzar una velocidad adecuada para las rutas interinsulares, mientras optimizaba el consumo de combustible. Un aspecto clave del sistema de propulsión de La Palma era el uso de un condensador, un dispositivo que enfriaba el vapor después de pasar por los cilindros del motor, convirtiendo de nuevo en agua. Esta agua se reciclaba hacia las calderas, reduciendo la necesidad de transportar grandes cantidades de agua adicional y mejorando la eficiencia general del sistema. El sistema de propulsión requería un mantenimiento constante. La tripulación de maquinistas y fogoneros debía asegurarse de que las calderas, motor y la hélice funcionaran perfectamente durante cada travesía. Uno de los retos más significativos era la limpieza periódica de las calderas, ya que la acumulación de residuos de la combustión de carbón podía afectar a la eficiencia del vapor. Además, cualquier fallo en el motor o la hélice debía ser reparado rápidamente para evitar retrasos en las rutas, que eran bastante demandadas.
Hoy en día, el motor de vapor, desgraciadamente, no se sabe dónde está, igual que el hélice de 4 palas, ya que en el 84 aproximadamente, cuando se sacó a dique seco para ser restaurado o al menos comenzar su restauración, tanto la pala del timón como la hélice de 4 palas como el sistema tanto de calderas como de motor desapareció. El diseño de la Palma no solo respondía a las necesidades técnicas, sino también a las de sus usuarios. Este barco era un verdadero todoterreno marítimo, capaz de transportar tanto pasajeros como carga. Dicha carga era esencial para la economía canaria. La primera clase, habilitada para un total de 43 pasajeros, según la reforma de 1950, ocupaba la cubierta principal y contaba con camarotes amplios y acceso a un lujoso salón amueblado y revestido en madera y terciopelo al estilo inglés, mientras que la segunda clase ocupaba 42 pasajeros. Estos se ubicaban en la cubierta de entrepuente con camarotes dobles o cuádruples, dotados con aseo en una de las últimas reformas. El espacio destinado a tercera clase, 38 personas, se disponía en el entrepuente de la bodega número 3 a popa y contaba con espacios muy reducidos, camarotes múltiples y servicios comunes en la toldilla de popa. A esta cifra debe sumarse un buen número de pasajeros, cuyo billete no daba derecho a una plaza en el interior del buque y que se distribuían de manera más o menos precaria en el exterior. En 1973, el barco estaba autorizado y despachado por la Administración Marítima para transportar hasta un total de 190 pasajeros. Luego, de 1973, podía llevar hasta 266, de los cuales 143 podían navegar en las butacas y asientos de cubierta. Hasta esa fecha, podía llevar hasta un máximo de 190 pasajeros. En la cubierta principal se encontraban los espacios dedicados a los pasajeros. El barco tenía una capacidad, como ya se mencionó, de hasta máximo 190 pasajeros, hasta el año 73, que podía acomodarse en camarotes modestos, pero funcionales. Estos camarotes, equipados con literas, eran ideales para los trayectos cortos entre islas. Además, los pasajeros podían disfrutar de zonas comunes, como el comedor y las áreas abiertas en cubierta, donde era posible admirar las vistas del océano y respirar la brisa marina. Los viajes a bordo de La Palma no eran lujosos, pero sí cómodos para la época, y ofrecían un nivel de confort suficiente para conectar a las familias, comerciantes y viajeros que dependían de esta ruta. En cuanto a la carga, La Palma estaba diseñado para transportar productos esenciales para la economía de las islas. Las bodegas del barco, ubicadas en las cubiertas inferiores, eran espaciosas y bien organizadas, capaces de albergar una gran variedad de mercancías. Entre los productos más habituales se encontraban plátanos y tomates, destinados a la exportación hacia la península y Europa, materiales de construcción, necesarios para el desarrollo urbano de las islas, carga general, incluyendo herramientas, textiles y productos manufacturados, y por supuesto correspondencia y documentos oficiales, esenciales para mantener la comunicación entre las islas, en una época en la que no existían los medios digitales que conocemos hoy. El diseño del buque permitía optimizar el espacio disponible, asegurando que tanto la carga como los pasajeros viajaran de forma eficiente. Mientras que las bodegas principales se destinaban a productos más voluminosos, la cubierta superior o las cubiertas superiores contaban con áreas para mercancías más delicadas o que requerían un acceso rápido y llegar al puerto. A lo largo de más de 5 décadas, el Correío de La Palma desempeñó un papel esencial en la vida marítima de las Islas Canarias. Este barco, conocido cariñosamente como el Correío, no era solo un medio de transporte, sino también una pieza clave en la conexión diaria de un archipiélago disperso por el Océano Atlántico. La Palma recorría incansablemente las aguas entre las principales islas del archipiélago: Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura. Cada puerto al que llegaba era una ventana a la vida de los canarios, un punto de encuentro donde se mezclaban historias, productos y culturas locales. Cada trayecto era una operación meticulosa. En cada escala se descargaban y cargaban mercancías esenciales como frutas, verduras, correspondencia, productos industriales y materiales de construcción. Este intercambio era vital para el desarrollo económico de las islas, especialmente en un momento en el que las comunicaciones marítimas eran la única forma fiable de transporte entre ellas. Para los pasajeros, La Palma no era solo un medio de transporte, sino una experiencia en sí misma. Los viajes, aunque breves, ofrecían una oportunidad única para disfrutar de la belleza del Océano Atlántico. A bordo podían instalarse en camarotes equipados con literas y en áreas comunes que ofrecían un ambiente cálido y acogedor. Aunque no se trataba de un barco de lujo, La Palma ofrecía todas las comodidades necesarias para garantizar un viaje seguro y agradable. La vida marinera no estaba exenta de desafíos. Las condiciones climáticas del Atlántico, especialmente durante el invierno, podían poner a prueba tanto a la tripulación como al barco. Sin embargo, gracias a su diseño robusto y a la experiencia de sus marineros, La Palma navegaba con confianza incluso en mares agitados.
Cada miembro de la tripulación desempeñaba un papel crucial, desde los maquinistas encargados de mantener en funcionamiento el motor de vapor y las calderas hasta los oficiales de cubierta, responsables de la seguridad y de la navegación del barco. Sus jornadas eran largas y exigentes, pero siempre marcadas por la dedicación al servicio y el compromiso con las comunidades que dependían del correío. Más allá de su función técnica, La Palma se convirtió en un símbolo de unidad y progreso. Era el vínculo que permitía a las familias mantenerse conectadas, a los comerciantes expandir sus negocios y a las comunidades isleñas prosperar. En los días de mercado, el barco era un hervidero de actividad, desde agricultores llevando sus productos a otras islas hasta comerciantes que esperaban ansiosos las mercancías llegadas de la península o Europa. La puntualidad y fiabilidad eran un testimonio de su importancia en la vida cotidiana de las islas Canarias. Un día típico a bordo comenzaba temprano, con el sonido del vapor escapando de las calderas y el bullicio de la tripulación preparándose para zarpar. Los pasajeros subían al barco con sus maletas y mercancías, mientras la tripulación verificaba las cargas y se aseguraba de que todos tuvieran su lugar. Durante la travesía, el puente de mando era un centro de actividad constante, con los oficiales revisando las cartas náuticas y ajustando el rumbo. En las cubiertas inferiores, los maquinistas trabajaban sin descanso para mantener el flujo constante de vapor que impulsaba la hélice. En las áreas comunes, los pasajeros charlaban, comían y admiraban el paisaje mientras el barco avanzaba entre islas. Tras su retiro en los años 70, el Correío de La Palma quedó abandonado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, deteriorándose con el tiempo. Sin embargo, su silueta seguía evocando la memoria de una época dorada para las Islas Canarias. En 1984 fue declarado bien de interés cultural, lo que marcó el inicio de su restauración, liderada por la Fundación Correío de La Palma, para rescatar tanto el barco como la memoria colectiva que representa. Cabe destacar que el barco finalmente acabó en el puerto de Santa Cruz. No obstante, tuvo un gran viaje desde su finalización de servicio comercial, ya que pasó por muchos dueños y dio mucho trote. La restauración se dividió en varias fases, que fue llevada a cabo por expertos con cuidado extremo. En primer lugar, lo que más avanzado va es la reparación estructural, ya que, a grosso modo, se reparó el casco de acero afectado por la corrosión, reemplazando partes dañadas y reforzando la estructura. Queda todavía por restaurarse, pero esto está prácticamente completo. La maquinaria, por su contraparte, el motor de vapor de triple expansión y sus dos calderas fueron eliminadas completamente, ya que estaban en muy mal estado. En cuanto a la reconstrucción de interiores, se ha cogido partes del mobiliario interno para crearlo en un buque museo, dejándolo en el barco. No obstante, primero se eliminó, se restauró y luego se volvió a colocar. En cuanto a la hélice, de bronce fue limpiada y pulida para recuperar su apariencia y funcionalidad. Sin embargo, está como una estatua. A pesar de los avances, la restauración no está completa debido a la falta de fondos y apoyo institucional, dejando al barco sin ojos de buey, hélice ni timón, siendo un cascarón a medio terminar. No obstante, se logró que en su centenario en 2012 luciera parcialmente restaurado, es decir, que el casco estuviera medianamente en buen estado. Un símbolo cultural y un museo flotante, ya que este barco, no cabe duda que los visitantes pueden explorar sus interiores y revivir cómo era la vida en este histórico correío. También es escenario de eventos culturales y artísticos, conectando nuevamente a las islas desde la cultura. La restauración representa el compromiso de las Islas Canarias con su historia marítima, convirtiendo el barco en un puente entre el pasado y el futuro para las nuevas generaciones. El Correío de La Palma no es solo un barco, sino también un monumento viviente a la resiliencia y a la innovación de un pueblo insular. Desde sus días transportando carga y pasajes hasta su actual función como emblema, este barco sigue siendo un vínculo entre generaciones. Así que, la próxima vez que escuches hablar de las Islas Canarias, recuerda el Correío de La Palma, el titán de vapor que unió a las islas y su gente. Si no quieren perderse nada de lo nuevo que subamos, dale like, comparte y activa la campanita. También, si quieren informarse y ayudar, pueden buscar la web del Correío de La Palma, web Fundación Correío, para donarles y ayudarles en acabar su restauración y devolverle la gloria a este pedazo de historia flotante. Hasta la próxima.